En medio del árido desierto de Man, 400 hombres marchaban con las espadas desenvainadas, sus corazones latiendo con la furia de su líder. Estaban listos para una masacre, movidos no por justicia, sino por una venganza ciega. Horas antes, habían sido públicamente humillados por un hombre necio, arrogante y rico, que escupió sobre su oferta de paz y llamó a su capitán esclavo fugitivo. El líder de estos guerreros era David, el ungido, el futuro rey de Israel. Pero en ese momento era solo un hombre orgulloso a punto de cometer un error terrible que mancharía su reinado para siempre. Lo que impidió este baño de sangre, lo que detuvo al ejército y salvó el alma de David, no fue una fuerza militar superior, no fue un profeta venido del cielo, fue la sabiduría, el coraje y la intervención desesperada de una sola mujer. Para entender la furia de David, necesitamos entender su situación. Esta no es la historia del rey David, sentado cómodamente en trono de Jerusalén. Este es David el fugitivo, el proscrito. Estaba siendo cazado implacablemente del rey Saúl, viviendo en cuevas fortalezas en el desierto. Sus seguidores no eran un ejército real, eran 600 hombres descritos como descontentos, endeudados y amargados. Eran guerreros curtidos, leales a David, pero viviendo de la tierra, sobreviviendo de la generosidad ajena y de la protección que ofrecían. Eran una fuerza volátil, una milicia privada en una tierra sin ley, y su líder, David, tenía que mantener la autoridad y el respeto, o todo se desmoronaría. El honor, para ellos, era una cuestión de supervivencia. En ese mismo árido desierto vivía un hombre llamado Nabal, cuyo nombre en hebreo significa necio, insensata. La descripción bíblica es brutalmente directa. Era duro y malo en sus acciones, un hombre mezquino, avaro y grosero, del linaje de Keila. Sin embargo, era inmensamente rico. Poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Su vasta riqueza solo servía para ampliar su arrogancia, pero el destino lo había ligado a una mujer que era su puesto polar. Su esposa, Abigail, era descrita como sensata y hermosa. Poseía una inteligencia aguda, un discernimiento espiritual, belleza que solo realzaba su sabiduría. Ella era la gracia atada a la autoridad, la sabiduría forzada a convivir diariamente con la más pura insensatez. La historia estalla durante la época de la esquila de las ovejas. En el antiguo cercano oriente, este no era un evento agrícola común, era la cosecha de la riqueza, el equivalente a un bono anual masivo. Era un tiempo de gran celebración, fiesta y generosidad. Los rebaños de Nabal habían regresado del pasto y él estaba organizando un banquete suntuoso en su propiedad en Carmel, un banquete tan grande como el de un rey. El vino fluía libremente, la comida era abundante y la riqueza de Nabal estaba en plena exhibición. Era el momento en que su corazón estaría, supuestamente, más abierto y generoso. El aire estaba lleno del sonido de la fiesta, pero una tormenta de acero y sangre que formaba justo más allá de las colinas. Durante meses, mientras los pastores de Nabal estaban en los campos abiertos, vulnerables a ladrones, animales salvajes y bandas de saqueadores, los 600 hombres de David estaban acampados en las cercas. No actuaron como bandidos,
Por el contrario, formaron un escudo protector por de la propiedad de Nabal. Los propios siervos de Nabal más testificarían: fueron un muro para nosotros, de día y de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos, apacentando las ovejas. Ni un solo animal se perdió. David proveyó seguridad de nivel militar para los bienes de Nabal, un servicio invaluable en el desierto y no había cobrado absolutamente nada por ello, esperando la cortesía de la estación de Esquile. Sabiendo de la fiesta de Nabal, David vio la oportunidad para un intercambio justo y honorable. No fue personalmente, ni envió soldados armados. Envió desde sus jóvenes veneros, con un mensaje de extremo respeto y diplomacia. Paz sea contigo y con tu casa y con todo lo que tienes. Era el saludo. Debían explicar cómo habían protegido a los pastores y luego pedir educadamente: hallemos gracia en tus ojos. Da, pues, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. No era una extorsión, era una petición de pago justo por servicios prestados, presentada de la manera más humilde posible, con David refiriéndose a sí mismo como tu hijo. La respuesta de Nabal no fue solo una negativa, fue una explosión, arrogancia y desprecio calculada para humillar. Probablemente estaba borracho, orgulloso y furioso por la audacia de la petición. ¿Quién es David? Se burló frente a los 10 mensajeros. ¿Y quién es el hijo de Esa? Rebajó al futuro rey, el vencedor de Goliat, a un estatus inferior al suyo. Hay muchos siervos hoy en día huyendo de sus señores. Acusó a David de ser un esclavo fugitivo, un rebelde. ¿Debo yo tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dadla a hombres que ni siquiera sé de dónde irle? Nabal se burló de los hombres de David. No, sabía que acababa de firmar la sentencia de muerte de toda su casa. Los 10 jóvenes regresar donde estaba David en el desierto y relataron cada palabra venenosa. La furia de David fue instantánea, absoluta y volcánica. El líder orgulloso, que se había rebajado a pedir, fue públicamente llamado esclavo fugitivo. Su honor y el honor de sus 600 hombres fueron pisoteados. Este no fue un insulto diplomático, fue una declaración de guerra. David no dudó y un segundo, no consultó a Dios, no se detuvo a pensar, rugió una única orden: ciña cada uno su espada. David y 400 de sus guerreros más mortíferos tomaron las armas y comenzaron a marchar. Hizo un juramento terrible: que Dios me castigue severamente. Al amanecer, queda vivo un solo varón de todo lo que pertenece a Nabal. Mientras la columna de guerreros furiosos marchaba bajo el sol caliente del desierto, uno de los jóvenes siervos de Nabal, que presenció la humillación de los mensajeros de David de las implicaciones mortales de ese acto, corrió para salvar su vida y la de todos en la casa. No fue a Nabal, sabía que sería inútil. Su amo era un hombre tan irracional y violento que el siervo dijo: él es un hombre de Belial, un hombre indigno. Nadie puede hablar con él. El siervo sabía que solo una persona en toda esa propiedad e inteligencia y el coraje para siquiera intentar detener el desastre inminente. Corrió directamente hacia Abigail, la señora de la casa, sabiendo que el destino de cientos de vidas ahora reposaba sobre los hombros de él. El siervo llegó sin aliento ante Abigail. Su voz llena de pánico explicó la situación rápidamente, sin escatimar detalles. No defendió a Sumo, lo condenó. David nos envió mensajeros del desierto para saludar a nuestro Señor, pero él los trató con desprecio, dijo el siervo. Se aseguró de enfatizar la deuda que tenían con David. Aquellos hombres fueron muy buenos con nosotros. Fueron un muro a nuestro alrededor, de día y de noche.
mientras estuvimos en los campos. Ninguno de nuestros animales se perdió. El siervo pintó el cuadro completo. Nabal no rechazó la generosidad, sino que insultó a sus protectores. El mensaje implícito era claro: la retribución iría rápida y total. El siervo entonces lanzó la bomba final. La información transformó la crisis en una emergencia de vida o muerte. Confirmó que la respuesta de Nabal no fue solo un error social, fue un acto suicida. Piensa en ello y ve qué se puede hacer, le imploró a Abigail, pues el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. La situación desesperada. David, el héroe de Israel, el guerrero reverenciado, estaba en camino con 400 asesinos. Nabal, el necio, estaba en su casa, completamente ajeno al peligro, sumido en su fiesta, bebiendo vino hasta quedar muy embriagado. La vida de cada hombre, mujer y niño en esa propiedad dependía enteramente de Abigail. Tenía que actuar sola y tenía que actuar ahora. Abigail no entró en pánico, no lloró, no perdió un segundo reprendiendo a su marido o cuestionando al siervo. Su mente sensata entró en acción con una velocidad y eficiencia impresionantes. Comprendió inmediatamente que las palabras vacías no detendrían a un ejército hambriento y exaltado. La respuesta a la arrogancia de Nabal tenía que ser una demostración abrumadora de generosidad y humildad. Inmediatamente comenzó a organizar una enorme caravana de provisiones, no una oferta simbólica, sino un banquete digno de un rey. Reunió 200 panes, 2 odres llenos de vino, 5 ovejas ya preparadas y asadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos secos. Era una fortuna en comida, preparada en tiempo récord. Cargó toda esta provisión sobre asnos, creando una línea de suministros de emergencia. Su plan no era solo apaciguar, sino honrar. Estaba corrigiendo la hospitalidad fallida de su marido de forma extravagante. Cada pan, cada racimo de uva, era una refutación directa a la mezquindad de Nabal. Crucialmente, hizo todo esto en absoluto sigilo. No le contó a su marido. Nabal estaba demasiado borracho para entender y demasiado orgulloso para permitirlo. Abigail estaba efectivamente eludiendo la autoridad de su marido, un acto radical y peligroso para una mujer de su época, pero sabía que la obediencia a él significaría la muerte de todos. Estaba escogiendo la sabiduría por encima de la sumisión ciega. Con la caravana de alimentos lista, envió a sus siervos por delante, diciéndoles: sigan adelante, yo los seguiré. Ella misma montó en su asno y cabalgó hacia el desierto, en dirección al hiladero del monte. Estaba deliberadamente poniéndose en el camino de un ejército que había jurado matar a todos los hombres de su casa hasta el amanecer. No llevaba guardias armados, ni espada, ni defensa. Su única arma era la comida que cargaba y la sabiduría en su corazón. Estaba cabalgando sola para interceptar a 400 guerreros enfurecidos, liderados por el hombre más peligroso de Judía en ese momento. La tensión absoluta. Cada paso del asno la acercaba a la confrontación, mientras Abigail ascendía por una ladera oculta del monte. Oyó el sonido de hombres y acero. De repente, David y sus 400 guerreros aparecieron, descendiendo en dirección opuesta, viniendo a su encuentro.
El momento de la intercepción había llegado. El futuro rey estaba en plena furia, sus ojos fijos en la masacre que planeó. Estaba murmurando para sí mismo su justificación sangrienta. De nada sirvió protegerles bienes de ese hombre en el desierto. Me ha pagado bien con mal. Que Dios me castigue si no lo destruyo. David no estaba en estado de misericordia, estaba en modo de venganza. En el instante en que Abigail vio a Nabal, el líder de esa fuerza mortal, no dudó, no gritó desde lejos. Realizó un acto de humildad tan profundo que conmocionó inmediatamente a los hombres que avanzaban. Descendió rápidamente de su asno, corrió al frente de su caravana de provisiones y se postró ante David, inclinándose con el rostro hasta el suelo. La mujer rica y hermosa, la señora de un elan perpetuo, estaba en el polvo del desierto, a los pies del hombre. Un marido llamó esclavo fugitivo, puso su propio cuerpo entre la espada de David, la casa de su marido. La vida de cientos de personas dependía de lo que ella diría a continuación. En el instante, Nin, ciego de furia y con la mano en la empuñadura de la espada, vio esa figura femenina postrada en el polvo. Se detuvo. Sus 400 hombres se detuvieron detrás de él. El sonido de botas y metal se andó abruptamente. La mujer en el suelo, Abigail, no esperó a que él hablara. No dio excusas. Comenzó a hablar desde el polvo, su voz clara y urgente, pero llena de una humildad calculada que era, en sí misma, un arma. Realizó un acto de sumisión tan profundo que rompió instantáneamente el ímpetu de la violencia. David esperaba encontrar hombres armados o una fortaleza cerrada. En lugar de eso, encontró a una mujer indefensa, en plena rendición, bloqueando su camino con nada más que su propio coraje, una caravana de comida. La confusión comenzó a luchar contra la ira en el corazón del guerrero. La primera maniobra de Abigail fue una genialidad diplomática. Asumió total responsabilidad por el pecado que no cometió. Señor mío, caiga sobre mí la culpa, clamó desde el suelo, su frente aún tocando la tierra. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Se ofreció como el pararrayos de la furia de David. Al tomar la culpa para sí, neutralizó inmediatamente la acusación contra su casa y forzó a David a verla, a oírla, no como la esposa del necio, sino como una parte dispuesta a negociar. Estaba pidiendo un juicio, no misericordia, y eso requería que él se detuviera, escuchara antes de ejecutar la sentencia que había jurado. Luego, con una sabiduría afilada, tuvo que lidiar con el problema de su marido. No podía defenderlo, pues sus acciones eran indefendibles. Entonces, lo disminuyó, coincidiendo con la evaluación implícita de David. Te ruego, mi señor, que no hagas caso a este hombre de Belial, a Nabal. Y entonces usó la propia etimología en su contra, porque él es lo que su nombre dice. Se llama Nabal necio, y la necedad está con él. Lo descartó como un hombre insensato, un hombre indigno de la furia de un gran guerrero. Estaba, en efecto, diciendo: David, tú eres un león y eres un perro latano. Matarlo está por debajo de ti. Y hábilmente que distanció de él e insulta, añadiendo: pero yo, tu sierva, no vi a los vendajeros que mi se envió. Habiendo neutralizado el pasado, Abigail entonces, brillantemente, volvió la tensión de vida hacia el futuro. Le recordó que del realmente cambió el foco del insulto de Nabal al destino divino de David. Ahora pues, Señor mío, dijo ella,
su voz llenándose de autoridad espiritual. Vive el Señor, y vive tu alma, que el Señor te ha impedido venir con derramamiento de sangre y vengarte con tu propia mano. Fue un golpe maestro. No dijo yo te impedí, dijo el Señor te ha impedido. Se presentó no solo como una suplicante, sino como la propia agente de la providencia divina, enviada específicamente para detener su mano. Estaba transformando la intercepción de un acto de desesperación, un encuentro divino. Ella continuó profetizando sobre, reconociendo públicamente lo que el rey Saúl ya negaba a ver, el destino de David como el verdadero rey. El Señor ciertamente hará a mi Señor una casa firme, declaró, pues mi Señor guerree a las guerras del Señor, y no se hallará mal en ti en todos tus días. Le recordó que sus batallas eran las del Señor, no vendetas personales. Contrastó su misión sagrada con la matanza mezquina que estaba a punto de cometer. Lo elogió, afirmando que su alma estaba guardada en el de los que viven junto al Señor tu Dios, mientras que los enemigos de él serían arrojados como si fueran piedras de una onda. Una poderosa referencia a su mayor victoria sobre Goliat, habiendo construido la imagen de David como el elegido de Dios, el rey justo. Ella entonces presentó su advertencia. Este fue el corazón o apelación. Le hizo visualizar el momento de su triunfo final. Y cuando el Señor haya hecho a mi Señor todo el bien que te ha prometido, y te haya establecido como príncipe sobre Israel. Pintó el cuadro de su coronación, el momento en que todo su sufrimiento como fugitivo finalmente habría valido la pena, el momento en que asumiría el trono limpio de pecado. Le hizo sentir el peso de la corona que aún no usaba, haciéndole mirar más allá de la ira de ese momento, hacia el legado de toda una vida. Y entonces, el golpe final del discurso: esto no te será por tropiezo, ni por remordimiento de conciencia, mi Señor, el haber derramado sangre sin causa, o el haberte vengado por tus propias manos. Ella no estaba salvando a Nabal, estaba salvando a Bindestimiso, estaba protegiendo la conciencia del futuro rey. Lo forzó a ver que la sangre de Nabal era una marca de justicia, sino una mancha oscura en su reinado. Un acto de venganza personal recordaría con vergüenza en su lecho de muerte. Le ofreció una salida, una oportunidad de seguir siendo el héroe. En lugar de convertirse, creció en una disputa con un necio. Concluyó su defensa, humillándose una vez más, pero ahora como una vencedora. Señaló la vasta caravana de provisiones que había traído. Acepta este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, y que se ha dado a tus hombres. Había suplido la necesidad que inició todo el conflicto, eliminando la causa práctica de la ofensa. Y entonces selló su discurso con una petición final, no para su marido, sino para sí misma. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. En un solo discurso desarmó a un ejército, salvó su casa, reprendió a un futuro rey, le recordó su destino y aseguró su propio futuro. El ejército de 400 hombres permaneció en silencio absoluto, esperando la respuesta de su líder. David quedó paralizado. El juramento de sangre había hecho horas antes. La furia justa que lo impulsaba a marchar. Todo eso se disipó en el polvo ante aquella mujer. Miró su rostro, aún inclinado hacia el suelo, y escuchó su brillante discurso. La voz de ella era como agua fría en su rabia candente. Ella no solo lo halagó, lo reprendió con sabiduría, recordándole no lo que era en ese momento un líder de banda insultado, sino lo que estaba destinado a ser, el rey ungido de Dios,
en segundos. La niebla roja de la venganza se disipó y vio la situación con una claridad terrible. Vio el abismo en el que estaba a punto de caer, la mancha de sangre inocente que ella le impidió derramar, y percibió que la intervención de ella no era una coincidencia. Cuando ella terminó, el guerrero que estaba listo para matar ahora estaba listo para adorar. No la reprendió su audacia, la bendijo por su coraje. Alzó la voz, ya no con furia, sino con un temor reverente, reconociendo que una fuerza mucho mayor estaba en juego. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, declaró David, para que todos sus 400 hombres lo oyeran. Bendito sea Dios que te envió y a mi encuentro. Vio la mano de la providencia divina. Dios había actuado, no con un trueno del cielo, sino a través de la sabiduría y la acción rápida de una mujer sensata. Él estaba a punto de usurpar el papel de Dios, y Dios envió a Abigail para interponerse en el camino y proteger e integridad de su futuro rey. David entonces volvió su bendición directamente hacia, reconoció el papel personal de ella en aquello. Y bendita sea tu sensatez, dijo él, y bendita seas tú. Admitió abiertamente, frente a su ejército, el pecado que estaba a punto de cometer, validando el temor de ella y la justeza de su misión. Tú me has impedido hoy derramar sangre y vengarme con mi propia mano. Reconoció que la acción de ella no fue solo para salvar a Nabal, fue para salvar de sí misma, para preservar su conciencia y su autoridad moral, para día en que finalmente es sentada en el trono. Ella no solo salvó vidas, salvó su legado. Él entonces confirmó cuán cerca llegó su casa de la aniquilación total, validando la seriedad del peligro que ella corrió. Hizo un nuevo juramento, esta vez revirtiendo el primero, porque, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, dijo él, sus ojos aún fijos en los de él, si tú no te hubieras apresurado y no hubieras venido a mi encuentro, juro que, al amanecer, no le haría a Nabal un solo varón. Esto no era una amenaza, era una confesión. Le estaba confirmando a ella y a sus hombres que el peligro era real, que su furia era asesina y que la intervención de ella en ese exacto momento fue el único factor que impidió una masacre total. El conflicto había terminado. La crisis fue totalmente desarmada. David, ahora tranquilo y agradecido, extendió la mano y aceptó formalmente las provisiones que ella había traído. David aceptó de mano de ella lo que ella le había traído. Dice la Escritura, la comida que debería haber sido dada en hospitalidad ahora era recibida como un regalo de paz. La espada fue envainada. David entonces la despidió con honor. Sube en paz a tu casa. Mira que he escuchado tu voz y he aceptado tu presencia. No la trató como la esposa de un enemigo, sino como una emisaria de Dios, una igual en sabiduría. Abigail, con el corazón probablemente latiendo fuerte de alivio, se levantó del polvo, montó en su asno y volvió a casa, habiendo detenido sola a un ejército. Abigail rezó en su propiedad, pero la escena que encontró era de una ironía de enfermiza. Mientras ella estaba en el desierto, arriesgando su vida, su marido, Nabal, estaba completamente ajeno al Armagedón, así que yo sobre él. Estaba en casa, presidiendo su fiesta como un rey, y estaba tan profundamente borracho que no entendía nada. Estaba en un estado de felicidad ignorante, celebrando su propia riqueza, mientras su esposa negociaba la supervivencia de cada persona en esa fiesta. Abigail, en su continua sabiduría, miró al necio borracho y decidió no decirle nada. Hablar con él en ese estado
sería inútil y peligroso. Guardó el terrible secreto para sí misma y esperó el amanecer. A la mañana siguiente, cuando el vino había dejado a Nabal, cuando estaba sobrio y lidiando con el dolor de cabeza de su fiesta, Abigail se acercó a él. Con calma, le contó todo. Describió la furia de David. Explicó cómo los mensajeros fueron insultados. Detalló la marcha de los 400 hombres armados. El juramento de David de no dejar un solo varón vivo hasta el amanecer, y como ella, sola, cabalgó para interceptarlos con una caravana de comida y un discurso de súplica. Le explicó en términos inequívocos que cada respiración que les estaba dando esa mañana era un regalo comprado por la sabiduría y el coraje de ella. La reacción de Nabal fue de ira contra ella, ni de alivio haber sido salvado. Fue de puro terror y shock. La realidad de lo que su orgullo casi le costó. La visión de su propia mortalidad lo golpeó como un golpe físico. Las escrituras describen esto de forma vívida. Al oír estas cosas, el corazón de Nabal desmayó dentro de él y se quedó como una piedra. No fue un ataque cardíaco inmediato, sino un evento catatónico. El shock, el miedo y quizás la humillación de haber sido salvado por su esposa Adrenán. Toda la vida de él quedó paralizado. Un hombre vivo atrapado dentro de un cuerpo muerto. 10 días después, sin que David necesitara para levantar el Señor mismo hirió a Nabal y murió. La necedad había encontrado su fin inevitable cuando la noticia de la muerte de Nabal llegó al campamento de David en el desierto. Que no hubo celebración ni gritos de triunfo, solo un silencio pensativo. Los hombres que estaban listos para masacrar la casa de Nabal ahora oían que Dios mismo había ejecutado la sentencia. David, que había sido impedido de actuar por venganza, recibió la noticia no como un vencedor, sino como un testigo. Ahora veía el cuadro completo: la necedad arrogante de Nabal, la intervención sabia de Abigail y el acto final de la justicia divina. El problema que casi lo llevó a un pecado terrible había sido resuelto, no por su espada, sino por la mano invisible del Señor. La espera de 10 días demostró que era justicia de Dios, aunque a veces parezca lenta. Es inevitable y perfectamente sin la necesidad de la furia humana. La reacción inmediata de David fue de adoración y alivio. Alzó la voz, no en alabanza por un enemigo muerto, sino en gratitud por su propia alma salvada. Bendito sea el Señor. Declaró que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y detuvo a su siervo del mal. Reconoció públicamente que el insulto era suyo, pero la venganza pertenecía a Dios. Vio que, al perdonar a Nabal, no había permitido que el mal venciera, solo había dado espacio para que la justicia perfecta de Dios actuara. El Señor, concluyó David, hizo recaer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Esta fue la lección final de Abigail, ahora demostrada por Dios. La paciencia es el arma más mortal contra la necedad. En medio de ese alivio, el pensamiento de David volvió inevitablemente hacia la mujer que había hecho todo esto posible. Abigail, la mujer sensata y hermosa, repasó el encuentro en su mente, su furia ciega, sus hombres listos para matar. Y entonces, esa figura postrándose en el polvo, recordó su discurso, como ella lo llamó mi Señor, y le recordó su destino como príncipe sobre Israel. Ella lo vio como un rey cuando él era solo un proscritor. Protegió no solo su cuerpo de la batalla, sino su conciencia de la culpa. En un mundo de hombres necios como Nabal y reyes nanoicos como Saúl, la sabiduría de Abigail brillaba como una estrella guía
en el desierto oscuro. Se dio cuenta de que una mujer y irá más que solos hablar. Era un regalo de Dios. Era el tipo de compañera que un rey necesitaba. Nabal, el necio, no merecía tal mujer. Y ahora, por la justicia divina, ella estaba libre. Ella era rica. Sí, pero David no. Necesitaba la riqueza de Nabal. Necesitaba la sabiduría de Abigail. Ella había probado su lealtad, no a un marido necio, sino a Dios y al ungido de Dios. Ella entendía su destino, respetaba su misión, lo más importante, tenía el coraje de confrontarlo cuando él estaba equivocado. No era una aduladora, era una consejera. En un mundo donde David estaba rodeado de guerreros que solo sabían decir sí, Abigail, la única que demostró saber designar. La decisión de David fue tan rápida y decisiva como la de Abigail había sido días antes. No esperó un período de luto. Entendió que Abigail, ahora una viuda inmensamente rica y sin un protector masculino, estaba en una posición alta. Otros hombres codiciarían su riqueza y ella podría ser forzada a un matrimonio que no deseaba. David actuó no para tomar la propiedad de Nabal, sino para honrar y proteger a la mujer que lo había salvado. Convocó a sus siervos, no con órdenes de batalla, sino con un mensaje de alianza. Enviaría una propuesta formal matrimonio, elevando a la mujer de Aro y Joebes pieza de su futura esposa. Los mensajeros de David valgaron hacia Carmel, llegando a la misma casa que casi fue destruida por su furia. Encontraron a Abigail, ahora la señora de una vasta propiedad. Se presentaron y entregaron el mensaje que cambiaría su vida para siempre. La propuesta fue directa. David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Esta no era una sugerencia, era una oferta venida del futuro rey de David. Era la exaltación máxima. La mujer que estaba casada con el necio, ahora estaba siendo invitada a casarse con el ungido. Pasó de la casa de la vergüenza a la casa del destino. Todo su acto de fe en el cielo estaba ahora siendo recompensado de una forma que ella jamás podría haber imaginado. La reacción de Abigail, la propuesta, revela su carácter tan profundamente como su discurso en el desierto. No se volvió arrogante con la oferta. No lo vio como un pago debido por sus servicios. No actuó como una noble rica negociando un contrato. Su humildad, que David pensaba que era una estrategia diplomática, demostró ser esencia de quién era ella. Al oír la propuesta del futuro rey, una vez más, se levantó y se inclinó con el rostro en tierra. Se postró, no ante David, sino ante sus siervos, en un acto de sumisión total, no al hombre, sino al destino que Dios estaba claramente trazando para ella. Desde el polvo, por segunda vez, dio su respuesta, y su respuesta no fue de aceptación orgullosa, sino de servicio humilde. He aquí tu sierva, dijo a los mensajeros, para ser sierva, para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Fue una declaración impactante. La señora de 3.000 es ahora siendo invitada a ser esposa de un rey. Se ofreció no como una igual, sino como la más baja de las siervas, dispuesta a lavar los pies de los propios mensajeros que trajeron la oferta. Con esta respuesta, Abigail probó, sin sombra de duda, que su sabiduría no era una actuación, sino la base de su identidad. Ella no buscó el poder, buscó servir a la voluntad de Dios. Esta vez, Abigail dudó. Ya no era una mujer atada a la necedad de un hombre, sino una agente líder de tu propio destino. Respondiendo a un llamado superior, se preparó rápidamente, sin temor. Montó en su asno y llevó consigo a 5 de sus siervas. Una comitiva modesta, pero digna. No estaba solo cambiando de casa,
estaba cambiando de realidad. Dejó atrás la vasta y ahora vacía propiedad de Nabal, la riqueza por la cual su marido había vivido y muerto, y cabalgó de regreso al desierto. Siguió a los mensajeros de David, dejando Carmel atrás para siempre. No estaba yendo a un palacio, estaba yendo a un campamento de proscritos, escogiendo de incertidumbre, con el ungido de Dios en lugar de la seguridad vacía que conocía. Abigail fue y se convirtió en su esposa. Este matrimonio fue mucho más que un romance, fue una fusión política y espiritual. David, el fugitivo, ganó no solo una esposa sabia, sino una aliada rica e influyente del sur de Elía, del poderoso linaje de Keila. Abigail, a su vez, fue elevada esposa de un necio rico compañero del futuro rey. Se convertiría en una de sus esposas más respetadas, madre de su segundo hijo. Pero, más que eso, se convirtió en un modelo de sabiduría en su corte, su historia, su consejo en el desfiladero. Sin duda se convirtió en tal leyenda entre los hombres de la vida, un recordatorio constante de que la mayor victoria de su líder no fue ganada con una espada, sino que fue evitada por una palabra sabia. Ella fue la primera en llamarlo príncipe cuando él era solo un fugitivo. La historia de Abigail, Nabal y David es un drama perfecto de tres personajes, cada uno representando un principio universal. Por un lado, tenemos a Nabal, la personificación de la necedad. Era un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder, una esposa sabia, pero su orgullo, su arrogancia y su incapacidad de ver la realidad más allá de su propia fiesta lo llevaron a la ruina. Usó sus palabras como armas de insulto y cosechó la destrucción. Confió en su riqueza, pero murió no por la espada de David, sino por el terror en su propio corazón. Nabal es la advertencia sombría de que la arrogancia no precede a la caída. La invoca activamente y la justicia, ya sea humana o divina, eventualmente responde. Por otro lado, tenemos a David, la personificación del poder que necesita ser contenido. David no era el villano, pero estaba a un paso de convertirse en uno. Era el héroe, el ungido, el vencedor de gigantes. Sin embargo, su orgullo herido casi lo llevó a cometer una masacre por una vendetta personal. Estaba a punto de confundir su voluntad con la voluntad de Dios. La lección de Midas que incluso los líderes más ungidos son vulnerables a la furia y al orgullo. Su grandeza fue demostrada no al vencer la batalla contra Nabal, sino al perder la batalla contra Abigail. Fue lo suficientemente humilde como para ser reprendido, lo suficientemente sabio para escuchar la verdad, incluso cuando venía de una mujer que lo confrontaba valiente. Y en el centro tenemos a Abigail, la heroína de la historia, la personificación de la sabiduría en acción. Su historia enseña la lección más profunda: la sabiduría es y siempre será más poderosa que la fuerza bruta. Nabal tenía riqueza, David tenía espadas, pero Abigail, discernimiento. Vio el desastre formándose, evalúa los personajes involucrados y actuó con una velocidad y coraje impresionante. No usó manipulación, usó la verdad, la humildad y una apelación superior de ponente. No solo salvó su casa de la destrucción física, salvó a David de la destrucción moral, preservando su conciencia para el trono. Probó que el verdadero coraje no siempre ruge, a veces se postra en el polvo para desarmar a un ejército. Esta narrativa no solo un incidente dramático en la vida de David, es un paradigma universal. Muestra que la intervención correcta, en el momento correcto, puede alterar el destino
Abigail y enseña que la diplomacia es valiente y a humildad, estratégica, señales de debilidad, sino las herramientas más potentes de la fuerza. Nos recuerda que en un mundo dominar o por la fuerza bruta de los navales y la furia reactiva de los Davides, una sola voz te dimuría y tecer cuda suerdo. Ella vio al rey en el fugitivo y al hacerlo ayudó a Saúl que fuera un rey digno de ser recordado. No solo salvó el día, salvó el legado de un reino. La historia de Abigail es el antídoto perfecto para la venganza. Probó que el pan y el vino ofrecidos con humildad pueden ser más eficaces que 400 baldas envenenadas. El mensaje central de su vida es un recordatorio eterno de que el verdadero poder no está en la capacidad de destruir tus enemigos, sino en la sabiduría de reconocer cuando no hacerlo. La espada puede ganar una batalla, pero la palabra sabia, dicha en el momento correcto, puede impedir una guerra y salvar un alma. El necio confía en su riqueza, el guerrero confía en su espada, pero el sabio confía en el tiempo, en la verdad y en Dios. Abigail aseguró su lugar junto a David y salvó su futuro, pero el viaje de él hasta el trono estaba lejos de terminar. El rey Saúl, su cazador original, todavía estaba en el poder, consumido por la paranoia y el odio. La mayor y más trágica batalla de David no fue contra un necio borracho, sino contra el propio rey ungido de Israel, el hombre Alcas, que negó a matar. Para descubrir cómo terminó la cacería, la impactante historia de la pitonisa de Endor y la batalla final que selló el destino de Saúl. Finalmente entregó la corona a David. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas la conclusión de esta saga.